Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Visitando Car Shows. Aquí Dani y tengo hoy conmigo a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Hola Dani, bien, deseando contaros un poquito cómo fue nuestra experiencia en este Car Show. Pues sí amigos, estuvimos en Glasgow, en el Scotland Car Show. Este Car Show se celebró el 28 y 29 de junio de este 2025. Aquí vamos a ver algunas imágenes sobre el recinto, el Scottish Event Campus, allí en Glasgow. ¿Qué te pareció el lugar, Sara? Pues la verdad es que está bastante bien, un lugar muy moderno, tenía 3 edificios, cada uno destinado a una función y a nosotros nos tocó en el Sex Center. Y bueno, la verdad es que el edificio era increíble, con mucha luminosidad, lo que es toda la... Y si os gustan nuestros vídeos, pues podéis apoyarnos siguiéndonos en nuestro canal de YouTube, también en nuestro canal de Instagram, dando un corazón, un like, compartiendo, activando la campana para no perderos ninguno de los car shows a los que vamos a ir, que hay muchas sorpresas. Recordad nuestro Instagram, @ECFSportsCars. Mirad qué chula la entrada al recinto. A la izquierda teníamos una cafetería, luego hablaremos sobre los servicios. Estas pantallas que nos indicaban que ahí estaba el Car Show, aunque CGC a mí me da que no estuvo por allí, Sara, aunque aparecía en esos carteles. La empresa que estuvo gradeando fue otra empresa local que luego os mostraremos. Bueno, hicieron algún cambio en alguno de los carteles porque tenían más invitados, además de los que vamos a ver, tenían también algún invitado de deportes que no pudo acudir. Sí, y ahora iremos viendo. Aquí la entrada, llegamos un poquito tarde el primer día, y esto es, durante el segundo día se formó esta cola para entrar. Teníamos una entrada general, aunque la verdad se entró bastante rápido a pesar de la cantidad de gente que hubo. Sí, nos dijeron que aproximadamente serían unas 5.000 personas de visitantes al día. Entonces nos pareció algo exagerado y repartieron pulseras diferentes para sábado y domingo, pero las repartieron antes en la cola y pudimos entrar puntuales. Pues ya estamos aquí accediendo al Car Show. En este Car Show había alrededor de 60 mesas, ¿verdad, Sara? Sí, por día, y algunas cambiaron del sábado al domingo. No todas, pero algunas. Y lo más decepcionante fue que solamente alrededor de un 10% de estas mesas era de cartas de deporte. Ahora vamos a verlas aquí en esta sección. Queremos enseñaros qué tipo de cartas vimos. Aquí podéis ver, bueno, algunas cartas base, alguna paralela, algún autógrafo, no de jugadores muy top. Mirad estos parches de Immaculate Collection, muy chulos, la verdad. Precios, bueno, relativamente asequibles. Ya sabéis que todo está en pounds. Mirad este Pablo Barrios, numerado a 25, que se vino para casa. Quizá vaya a parar a otra nueva pronto. Veremos a ver. Mirad estos autos. Este Peter Cech, inconfundible. Y por aquí también, como veis por arriba, ahí tenemos un Conor McGregor. Además de estas cartas de fútbol, algún golfista. Sí, en este puesto sí que había cartas de otros deportes. Sí, la verdad por lo menos había variedad, como podréis ver en unos momentos. Aquí seguimos pasando alguna cartilla para que veáis qué tipo de material había. Y ya nos vamos por aquí al básquet. Alguna carta gradeada, podéis ver ahí un 9,5, parches, autógrafos, nada muy top. Y como veis, sin vitrinas en la mayoría de los casos, ya que
parece ser que la organización puede ser que no las ofreciese si no entendemos muy bien por qué la gente no lo tenía mejor ordenado. Esta mesa es de nuestro amigo de Italia, Scars.i, que siempre trae unas cartas de bastante calidad, autos, numeradas, pero bueno, como habéis podido ver, tampoco tenía mucho espacio para poner todo su material. Sí, aquí estamos en otro puesto que tenía alguna numerada, alguna paralela de la UEFA Champions League femenina. Bueno, esta imagen nos chocó las figuritas que tenían ahí de básquet, luego veremos las cartas. Sí, y bueno, vendedores de cartas, la verdad no había muchos. Nosotros nos llevamos esta carta de Futera Vintage de Multisport que vamos a abrir al final. Os va a sorprender, seguro. Sí, aquí podéis ver de este tipo de cartas de Futera, qué tipo de cosas te pueden tocar. Aquí en este puesto, como veis, venía por colores el precio de las cartas. Este Cristian Vieri, el capocannonieri de los años 90 del Atlético de Madrid. Estaba a un precio bajito, es una carta base. Y por aquí podemos ver esta cajita de Topps Chrome, esta Blaster Box de la UFC, que allí ya estaban a la venta, aunque no han salido aún en la web de Topps. Sí, sí. Y mirad qué curiosas estas cajas del Showtime de Topps, que son de la temporada, creo recordar, 22-23. 75 pounds. Ya. Como para arriesgar. Ya hemos arriesgado mucho con Futera. Y esa caja de Blaster de la UFC, que la abrimos en Instagram, podéis ver los reels allí, en diferentes partes de la geografía escocesa. Y bueno, aquí tenemos PC Commando Cards, que tenía mogollón de álbumes, mucha carta base, ¿verdad, Sara? Sí, mucha carta base. Y aquí vamos un momentito al puesto de Daka. Sí, que están trayendo ahora nuevas colecciones, además de cajas de Topps, cajas exclusivas de China y algunas cartas de colecciones de TCG, ¿verdad, Sara? Sí. Mirad esta caja del Atlético de Madrid del año 22-23. Alguna vez tenemos que abrir una de estas. Alguna vez caerá. ¿Cuánto vale esa caja? 120. ¿Libras? 120 libras o 120 euros la hemos visto también por Europa. Y esta cajita es Topps Chrome de esta temporada, pero es la edición especial China, perdón, amigos. La edición especial China, que solo trae 8 cartas, pero trae 3 autógrafos. Allí ¿Y no esa qué quieren precio tenía? Alrededor de 300 o 400 Sí, era cara. libras. O sea, valía una pasta. Te asegura mucho, pero bueno. Y por aquí Hope Heroes, que tenían mogollón de cosas del Celtic de Glasgow, el Glasgow Rangers. Tenían pegatinas, tenían llaveritos, cromos, cartas, tenían una gran variedad. Además, como veis, los precios, bueno, asequibles, 3 libras, 5 libras. Tenían también bastantes cartas de Topps Now, allí en un montoncillo. Tenían eso, algunas paralelas, numeradas, como el resto de puestos. Nada que nos llamase especialmente la atención, nada muy muy top para poder enseñaros en esta tienda tampoco. La verdad es que en general ni mucha cantidad ni mucha calidad. No, fue un car show desde el punto de vista de los coleccionistas de cartas de deportes un poco decepcionante. Eso sí, en TCG la verdad encontramos todo tipo de colecciones, no solo las colecciones más vistas hoy en día como Pokémon o One Piece. Había un montón y bueno, ya veréis un pequeño resumen como siempre os dejamos al final de otras colecciones. Sí, por aquí seguimos viendo algunas cartas de el Celtic. Bueno, y aquí nos encontramos este Angelito Correa. Creo que es casi la carta rookie, si no la rookie de Topps de este jugador. Firmita, numerada,
por 8 librillas, de Topps Finest, del año 2017, creo recordar. No la llevamos al final, pero es una carta que nos gustó bastante. Y aquí podéis ver algunas de las cartas gradeadas que tenía en PSA, que bueno, él las tenía ahí como un tesoro, no nos parecieron tampoco muy top. Mucho jugador del Celtic de Glasgow, que es su principal atractivo. Y ahora vamos a ver unas palabras que nos dio el dueño sobre este Papá Noel. So there's a story behind that. No, we don't know. I'll tell you the story behind that. So at Christmas time, Celtic weren't playing very well. Santa came out and he got booed by the home fans who were getting beat off Hearts, and there was a big uproar about it. Well, then Rangers won, I think it was a CIS Cup. And they got Santa to bring out the trophy. So when we won the league in May, we got Santa to bring out the trophy. Okay. You didn't know. So then Topps done the card on it. It was quite funny. Yeah. Thank you. Bueno, y aquí encontramos algunas Chrome Sapphire de la 22-23. No las llevamos, que estamos intentando completar la colección, a ver si las conseguimos todas. Sí, es complicado encontrar fútbol femenino en algunos de los car shows. Sí, más las Sapphire las hacen tan limitadas que es que son queda unas muy cartas difícil. muy bonitas. La verdad que sí. Y por aquí mientras vamos viendo más cartas gradeadas. Nada que nos llamase especialmente la atención. Aquí mucha WWE. Parece ser que le gusta bastante a los escoceses. Algo de fútbol americano. Mucho jugador del Celtic de Glasgow. Algún auto. Bueno, y aquí estas cartitas de Dennis Rodman y de Michael Jordan de Fleer. Estuvimos hablando con el dueño sobre cómo las había conseguido, si es que él coleccionaba. Porque bueno, él tenía un puesto de, además de cartas de básquet, de fútbol, de Pokémon, como podéis ver ahí, un poquito variado. Sí, bastante bien. Por aquí seguimos viendo cartitas. Como veis, mucha carta base, paralela alta. Y por aquí el Niño Torres de Select. Muy chula. Bueno, y si os fijáis, en muchos de estos puestos vimos que tenían las cartas con pegatinas de colores, puestas en cajas, y al principio de la caja nos indicaba el precio de cada una de las pegatinas. Eso está muy bien, sobre todo para fomentar el coleccionismo en los más pequeños, porque así ellos ven lo que se pueden gastar y ya miran en el montón de cartas que tienen. ¿Qué te parece, Dani? La verdad, muy bien. No son precios muy altos. Tampoco cartas muy top, pero quién sabe, siempre se pueden encontrar tesoros. Siempre viene bien echarles un vistazo. Y siempre se puede encontrar una carta que en un futuro se revalorice un montón. Exactamente, siempre hay que mirar por esos rookies o esos parches de algunos futbolistas que aún no son muy conocidos, pero que pueden serlo en el futuro. Ahí hemos visto, por ejemplo, las cartas rookie de Top Stadium, que creo que últimamente se está revalorizando mucho un futbolista del Real Madrid, jovencito. Bueno, y bueno, aquí unos cuantos autos, parches, nada del otro mundo, pero bueno, no estaba nada mal, ¿verdad? No estaba mal. Siempre se pueden encontrar cosas mejores y mejor organizadas, pero bueno. Mira qué chulo ese Mbappé tipo cómic. La verdad que sí, pedazo de carta. Y por aquí esta carta nos sorprendió un montón. Este auto cristal. Vimos varias de esas de cristal, es la Sí. primera vez que las vemos. Sí. ¿Y qué me dices, Dani, de estas camisetas que teníamos ahí un artista que dibujaba el jugador encima de la camiseta y algunas las tenía firmadas? Sí, tremendo trabajo de este chico. La verdad quedaban muy guapas esas camisetas. Un precio un poquito elevado para nosotros, pero llevan un trabajazo. Pues sí. Vamos a ver qué más vimos por aquí. UFC, algún parchecito, alguna firmita. Yo he visto casi toda la UFC hasta la UFC 250
y no me sonaba ninguno de estos púgiles. No sé. A ver si tenemos más suerte en nuestro próximo car show. Sí. Nos sorprendió la colocación que tenía este vendedor con esos separadores hechos con folios doblados, un tanto arcaicos. Pero bueno, la verdad es que se podían encontrar cosas si querías dedicar un buen rato de la mañana a buscar, que tampoco al haber tanta oferta de cartas de deporte, pues lo podías dedicar tranquilamente. Exactamente, el car show no duró un solo día, sino 2. Por lo tanto, hubo más tiempo más que de sobra para poder pasarse por todos los stands de cartas de fútbol. Y aunque los stands cambiaron, en la parte del fútbol no vimos mucho cambios, ¿verdad, Sara? Sí, yo creo que a lo mejor un puesto más el domingo, que no habíamos visto el sábado, con lo cual imagino que sería nuevo porque nos recorrimos todo el sábado. Sí, una pena, la verdad. Fue un largo recorrido y no encontramos demasiado en este car show. Bueno, por aquí seguimos viendo algún auto, alguna numeradilla. Como decimos, nada del otro mundo. Pues aquí podéis ver un poquito el ambiente de coleccionismo. El primer día estaba un poquillo más lleno que el segundo, por lo menos a primera hora de la mañana. Y luego llegamos a este puesto que tenía un montón de cajas de deporte. Pero ya veis los precios. ¿Qué te parecieron, Dani? ¿Te gustó alguna? ¿Te llamó alguna la atención? Había cosas que me llamaban la atención, pero los precios me tiraban para atrás. Es una conversión casi a pelo de la libra euro. Y la libra es casi un 1,17 más que el euro, por lo tanto salíamos perdiendo por bastante. Ya, yo notaba que eso, que además de estar en libras ya me parecía caro y luego la conversión al euro no salíamos nada favorecidos como compradores. Sí, una pena, no pudimos llevarnos casi nada de este car show por estos precios tan elevados. Y aquí podéis ver eso, que en esta tienda tenían casi de todo, de todos los deportes, también Marvel, también Pokémon, tenían de todo. Y aquí otra tienda que también tenía unas cuantas cajitas. Y esta, fíjate, lo tenía metido en vitrinas, no sé si sería una tienda local que pudo llevarse su propio mobiliario, pero estaba muy bien. Sí, con su propio stock. Ahí muy chula la caja de Donruss del Mundial, de Select del Mundial, muy chulo. Aquí la Topps Chrome de béisbol, la Topps Chrome de básquet, la Topps Chrome de fútbol, de todo, la verdad. Se podían encontrar muchas cajas. Y aquí, como siempre, algún autógrafo, alguna paralela numerada, nada, ese Johan Cruyff ahí arriba que vimos, pero nada nos llamaba demasiado la atención. Nos llamó la atención, fijaros, el maletín, que era transparente, pero no el contenido que había dentro del maletín. Sí, aquí Sportscar Central era una de las únicas tiendas que tenía cartas de básquet y cartas de la NFL. Muy poquito fútbol. Tenía cartas muy top, mirar ese Hogwarts, cada letra en una carta, muy chulo. BP Cards tenía también muchas cartas de básquet. Sí, muy bien. Por aquí seguimos en estos álbumes, alguno de fútbol y mucho de Disney, Pokémon, One Piece. Era lo que más había en este car show. Fijaros en estas dos cartas futera, porque luego al final os vamos a enseñar lo que nos tocó. Tremendas cartas, te podía tocar desde el campeón del mundo de pesca del año 79. Como el campeón del mundo en comer más perritos durante menos tiempo. Ya ves qué curioso. Tremendo, muy curioso. También podían tocar futbolistas, jugadores de baloncesto, había de todo. Sí, ya veréis. Ya veréis, os lo mostraremos al final.
Siempre podéis, ya sabéis que nuestros vídeos siempre vienen con capítulos para que podáis saltar a la parte que más os interesa del vídeo. O si queréis escucharnos, pues entre la música y lo que os vamos contando, llegáis enseguida a la parte que queréis ver. Sí. Como podéis ver de nuevo, pues son cartas de lo más normal. Y eso que hemos grabado todo lo que había en cada puesto y hemos recortado y recortado, pero la verdad que os queremos enseñar lo que nosotros vimos, que eran pues pocas cartas y de no mucha calidad. Cartas que están bien, cartas base, pero sin más. Sí, muchas de estas cartas seguramente se puedan encontrar hasta en un mercadillo. Como el rastro que sacamos hace poco, del que os dejamos un enlace arriba, por si queréis pasaros a verlo. Muchas gracias por el saludo. Y bueno, aquí en este puesto tenían algo inusual, que son esto que parecen cromos, pero realmente son tarjetas prepago de cabinas telefónicas. Bueno, mirad, tarjetas del Titanic, tarjetas de la Guerra de las Galaxias. Sí, una antigualla que no sabíamos que se coleccionaba, la verdad. Pero como podéis ver, parece ser que allí en Reino Unido se hacían ediciones especiales con diferentes temáticas para estas tarjetas de teléfono. Nosotros vimos unas que nos encantaron. Estas 4 de South Park que podéis ver aquí, que se vinieron para casa. Sí, la verdad es que era lo último que pensábamos comprar. Sí, tarjetas de teléfono usadas de los años 90, amigos. Y bueno, algo diferente por aquí. Además de este álbum que vemos aquí a la derecha, en este álbum de la izquierda tenían cartas retro. Por fin, el único puesto en el que vimos cartas retro. Sí, son stickers parecen ser de liga inglesa, pero muy guapo, la verdad, de poder echar un vistazo ahí a la historia. Y aquí otro puesto más con alguna cajita a la venta. Como siempre, los precios nos tiraban para atrás para poder conseguir algo más para nuestra colección. Y también tenían sobres a la venta, individuales. Exacto. Ya sabéis, amigos, nosotros no recomendamos en ningún caso que compréis sobres sueltos, ya que se sabe cuando abres una caja qué sobre es posible que contenga el premio que esperamos. Por el peso, ¿no? Exactamente, y por el grosor, ya que estas cartas más preciadas suelen tener un mayor grosor. Y aquí, una tienda especial, tenía memorabilia, tenía estas camisetas firmadas. Mirad esta de Fernando Torres, 9 del Liverpool. También tenía unas poquillas de cartas así de fútbol y otras temáticas variadas. Sobre todo vimos cartas de fútbol femenino. Sí, que no se suelen ver mucho en los puestos, pero tenían cartas top. Y en vitrina, sí, sí. Y en vitrina, mirar Palatials, que no las habíamos visto hasta ahora. Ya cartas de otro nivel diferente. También da gusto ver memorabilia en un card show, porque creo que también es otra manera de coleccionar. Algo más personalizada, que ha firmado tu jugador favorito o alguien de tu equipo favorito. Exacto. Otro de los patrocinadores del evento fue Goldin. Por lo tanto, tuvimos allí este puesto de Goldin y eBay. Allí estuvieron cogiendo algunas cartas para subasta. Y como no, las Tops Showtime, que venden en todos los card shows a los que patrocina Tops, y en la que pudimos adquirir alguna caja el segundo día, porque el primero se agotaron. El primero se agotó. Mirad esta camiseta, participamos haciendo una encuesta para ver si nos la llevábamos. No hubo suerte. Respecto a lo de Tops, aunque el primer día se agotaran, tenían otra segunda tanda el segundo día, y en todos los car shows que hemos ido, exceptuando el Iberian, en todos siempre había cajas para comprar. No sé qué es lo que ocurrió aquí en España, pero Tops España tiene que mirar un poquito por los coleccionistas españoles, porque muchísima gente se quedó con las ganas. Estoy de acuerdo, Sara. Y ya que meten el Messi, pues hacer doble tirada, claro. No una tirada inferior. Y por aquí
tenemos MTJ, esta empresa de Reino Unido que gradea cartas. Hizo gradeos en vivo allí y hizo 50 gradeos gratuitos por día. Una buena iniciativa. Pues sí. Y bueno, Llegamos al apartado de otras colecciones. Que si hubiéramos sido solamente coleccionistas de TCG, desde luego este habría sido nuestro card show. aquí podemos ver algunas de las cartas de TCG. Aquí algunas de Marvel, muy guapas la verdad, estaban bien hechas. Aquí un poquito más de la WWE, que había mogollón de cartas por todos sitios. Muchísimas, vamos, más que de otros deportes casi. Y bueno, aquí esta tienda, que ya la vimos en Londres, tiene Pokémon disfrazados de otros Pokémon, lo cual nos parece muy curioso y muy guapo a la vez. Y una de las personas de esta tienda, una chica muy maja, nos recomendó 2 car shows. Uno creo que era en Cardiff, que ese era solamente de deportes, y otro van a hacer también en London, pero no sé exactamente qué empresa, que pretende ser más grande todavía que el XL. Ya os dejaremos los enlaces. Había muchas cartas de Lorcana también. ¿Qué te parecieron, Sara, tú que coleccionas? Pues mira, yo que de este apartado colecciono Hércules, me llevé todas esas. Pero atención a lo que vamos a ver ahora, parches y autos de personajes de Disney. Primera vez que vemos algo así, la verdad, nos sorprendió bastante. Unas cartas de Mark Simpson, cosas curiosas que no habíamos visto antes. Y todas estas colecciones japonesas, ¿qué me dices, Dani? Incluso estas colecciones, que son bastante difíciles de encontrar por aquí por Europa, tenían de todo tipo de colecciones. También Digimon, que nosotros hemos coleccionado alguna vez y son muy difíciles de encontrar. Algo de Dragon Ball, One Piece, por supuesto, Pokémon. Mirad esa carta de Mickey en fantasía, 149 libras. Y bueno, pasamos a otro puesto que tenía un contenido muy diferente. Tenía colecciones de cromos de los años 90, 2000 seguramente, como por ejemplo este de South Park. Eran colecciones completas, los base set completos, y como veis aquí el precio nos dejó locos. 250 libras. Por esta colección, o esta de Dexter por 340 Y había, libras. mira, de Expediente X también. Muchas colecciones, la verdad, muy sorprendente. No esperábamos encontrarnos algo así. Y igual que esta mesa, que tenía firmas de actores y actrices de Hollywood. ¡Wow! Pensábamos que esto solo se podía encontrar en la National, en Estados Unidos, pero aquí podéis ver que había muchos. Es que tenían hasta varios álbumes, no solo las que tenían encima de la mesa. Sí, incluso había colecciones con autógrafos dedicadas exclusivamente a una sola serie. Esta de Expediente X no tenía autos, pero había algunos que tenían autos, las propias colecciones. Eso que son antiguas, sí. Pero en Estados Unidos, en esto del coleccionismo, nos sacan bastante. Algunos niveles todavía. Cuéntanos esto de Befriends, ¿qué es? A estos Befriends, Topps ha sacado esta nueva colección de Topps Chrome, de estos pequeños animalillos un poco infantiles, imagino como para competir con Pokémon. Algo diferente. Bueno, y también había un apartado de artistas que trabajan para ciertas marcas también, haciendo ilustraciones. Como podéis ver aquí, se me va la cámara, Hércules, no he podido evitarlo. Pero hacen todas esas ilustraciones pues para de Disney. Sí, como para hacer Lorcana, sobre estas cartas hacen sus propias ilustraciones. La verdad es que las cartas quedaban chulísimas, pero ahora podéis ver los precios y quedaros locos porque costaban casi 1.000 libras cada una de ellas. Sí. Bueno, y tiendas de accesorios, 3 puestecillos había. Cuéntanos qué podemos ver aquí en estos puestos. Nada, aquí lo más extraño que vimos fue este Kurtz Card Care, que tenía elementos para limpiar las cartas. Aparte de lo de siempre, algunos top loaders, fundas rígidas. Bueno, un poquito de todo.
Había diversos espacios de restauración. En este car show sí que había de todos, empezando por el agua gratuita para rellenar nuestras botellas. Un supermercado en el que el que quisiera pues podía comprarse ahí un sándwich o algo un poquito más económico para comer. Guardarropas y cajeros automáticos a la puerta, ya que en muchos de los puestos no se acepta dinero en tarjeta. Teníamos 4 cajeros a la puerta para poder sacar dinero. Y además estaba el guardarropa que costaba 3 euros. Muy bien. Habéis visto ahí un poquito del restaurante, que también hizo una especie de menú especial. Y estamos en el trade area, lo cual nos sorprendió mucho porque había un montón de mesas, estaba llenísimo de gente. ¿Y cuántas personas éramos con cartas de deporte en la mesa? Pues allí estaba Sara y Dani con sus cartas de deporte, pero Nada no más. encontramos a nadie más para poder hacer algún intercambio, por lo menos ver otras cartas. Y pasamos a una de las secciones que vimos este line-up que tenía varios jugadores. Y bueno, tuvimos la firma de Craig Gordon de 12:30 a 2. Good fans. And saying, were you the goalkeeper when we No, when we beat Spain it was Angus Gunn. Yeah, Andy Robertson maybe to Atletico. Andy Robertson. Yeah. That's the rumour at the moment. So Let's see. maybe, yeah. Thank you very much. Y estas 4 invitadas que son dobladoras de dibujos de anime y Pokémon. Vamos con las entrevistas. We are here with one of the main organizers of the Dublin Car Show. Jason, my name is Jason. How are you, Jason? Doing really good, yeah. Here at the Scotland Card Show, just excited to be back in Scotland and picking up all of the Scotland Card Show's organisers' best ideas to bring home to Dublin. That's great. Yeah, What do you think about this car show? it's really good. There's a lot of TCGs at it, but the sports people that are here, the sports collectors that are here, are passionate and are very relieved when they come to the table. We're lucky to have a range of Topps SPFL products, so guys are coming up, looking for St Mirren cards, Motherwell cards, not just Celtic and Rangers, and we're making a lot of football fans, Scottish football fans, very happy today. So I'm happy. That's great. What about the Dublin Car Show? Do you have any news? When it's gonna be? Yes, Or I can say that we just signed the contract for year 3, and we'll be announcing the date for the 3rd year for the 2026 show in the next week or 2 weeks. So, but it'll be around the same time, end of February, beginning of March, that it usually is. and can you tell us any of the sponsors? I cannot reveal Not yet. that commercially sensitive information just yet, but I can tell you we'll have an amazing lineup of sponsors as well as an amazing lineup of Irish and international vendors, as always. So we're excited to bring a bigger and better Dublin Card Show back for year 3. Great. And the last question is, what do you collect? Me, I collect Republic of Ireland cards. So, like this one here is 1994 World Cup Upper Deck Roy Keane card, and you can see it's in English and in Spanish. So there you go. Yeah. Great. So I collect Ireland cards. That's my collection. Okay. Yes. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. We are here with Jack from Car Hobby. Yes. How are you? Yeah, I'm doing fine at the Scotland Card Show. A lot of people there. It's day 2. Yeah, so far What do so you good. think about the show? The show? So Jordan, the organizer, planned it actually very well. A lot of visitors and the actual planning of the whole show is also very good. I'm satisfied. My colleague is also satisfied. We like it. Yeah. And what Car Hobby bring to the people? So Card Hobby is actually a platform where you can buy single cards and also sell cards. And basically we have collectors all over the world who buy cards from this platform. Yeah, it's But like an do app. you work with DACA or? how Yes, it so works? DACA is a product made by Card Hobby. It's like a company under Card Hobby. And DACA creates its own soccer cards. It's basically all licensed products. We got soccer teams from a Belgium national team, for example, or also clubs from the Premier League, like Manchester City. And yeah, we basically sell our own products here, also present them at the card show.
as well as like TCG products. We got over there some like simplified Chinese Pokemon, and also some like a little bit of Topps and Panini. Great. And what do you collect? I myself only collect one player, and that's like Neymar Neymar Jr. Jr. Yeah, Aha. that's like my PC and my favorite soccer player. And what do you think is your best card? My best card at the moment is one-of-one Neymar Jr. It's a Barcelona set, but it's like I'm not sure what it's called. It's one of the anniversary editions. No, it's like it's a Maybe. small box. I'm not sure what the name is. Yeah, it's a Barcelona product. It's a Yeah, Barcelona yeah. box Yes, where exactly. you get the one of one Neymar. Exactly. Yes. Great. Thank you very much for your time. You're welcome. Thank you. Appreciate it. Bueno, pues vamos con la puntuación de este Card Show. Le hemos dado un 7,4. Las mesas un 3, no había demasiadas. Menos de deportes. A las tiendas un 6. Había algunos patrocinadores y alguna tienda, pero faltaban muchas tiendas en este Card Show. Variedad un 4. Hemos encontrado muy poca carta de otro deporte. De fútbol top. En general faltaba algo. Afluencia un 9, ya que fue mucha gente. La organización lo hizo bastante bien, pero falló a la hora de traer más tiendas de fútbol, la verdad. El lugar estuvo increíble, había servicios de todo tipo, había bastante gente, pero aún así era accesible el poder entrar a ver, a comprar. Y le damos un +1 a las cartas especiales, ya que hubo firma, y el transporte fenomenal. Un Card Show en el centro de la ciudad siempre se agradece. Y vamos ya con el ranking de Card Shows, y con un 7,4 el Scotland Card Show se coloca en 7ª posición, siguiendo en el top 3 el Collective Card Show, el Dublin Card Show y el Iberian Card Show. Bueno, es un notable, lo cual no está nada mal para este Card Show. Lo que pasa es que, claro, nosotros puntuamos Card Shows que tengan un poco de todo y sobre todo, no sé, mitad y mitad cartas de deporte. Próximamente, amigos, Card Madness este fin de semana. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribíos y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!